que podemos inferir de qué es lo que este capítulo menciona. Entonces tiene un enfoque más de una mayor repercusión social en ese sentido, en el sentido laboral. Y no quiere decir que por eso sea una cuestión aburrida o algo que tenemos que saltarnos en el libro, porque nosotros como individuos o somos a lo mejor parte de una cadena de producción como jefes de personal o como gerentes de producción o como trabajadores en alguna de estas cuestiones y esto nos sirve para poder dar un mejor enfoque a los problemas que genera el alcoholismo dentro de las empresas. Fíjense que hace algún tiempo yo estuve en un proyecto que hicimos por allá, ya tiene un buen rato, que íbamos a todas las empresas. Yo estaba en ese tiempo había ido a un grupo, o estaba yendo a un grupo que está por acá, por la colonia Santa María la Ribera, el grupo Tonantzin. Y entonces hicimos un proyecto para ir a las empresas que estaban alrededor de ese grupo, las que estaban cerca, para hablar con los jefes o los dueños de las empresas o los jefes de las empresas y para que nos dieran permiso de transmitirles el mensaje a los empleados de dichas empresas. Por digamos, por esa tarea que desarrollamos en aquel tiempo, sí llegaron pocos, pero llegaron algunos de los trabajadores de las empresas que visitamos. Llegaron 3, 4 personas de algunas de las empresas que fuimos a visitar y la gente que estaba como a cargo del personal regularmente no tenía mucha información. Le estoy hablando de esto de hace más de 20 años. Entonces, la gente que estaba en las empresas no tenía mucha información acerca del comportamiento del alcohólico o de la forma en que había que tratar a los alcohólicos en las empresas. Entonces, este capítulo es muy útil para todos esos asuntos. Miren, vamos a compartir la pantalla para ponerlos. Nada más que creo que no puedo compartir. Ahorita les... ahorita vamos a ver. Un segundo. Sí. A ver si... Listo. ¿Listo? Ok. Gracias. Les decía entonces, esta parte del trabajo con estas personas nos dio una semblanza, pues, de cómo estaba la gente trabajando con este tipo de cuestiones, cómo estaba la gente trabajando con este tipo de cuestiones en cuanto a tratar a los alcohólicos con el problema. Entonces, miren, aquí el capítulo, les decía, se llama A los empleadores, o así lo han intitulado, a los empleadores, y dice sobre los empleadores y los alcohólicos, que es lo que les decía, es más bien enfocado a todo este asunto. Dice, entre los numerosos empleadores que conocemos, pensamos en uno de nuestros miembros que ha pasado una gran parte de su vida en el mundo de las grandes empresas.
su punto de vista actual debería revelarse como excepcionalmente útil para los empresarios. Aquí por eso les decía, pero esto implica varias partes, los empresarios y los subordinados de los empresarios, las familias de los subordinados de los empresarios, y la relación entre la gente que administra la empresa y los alcohólicos. Entonces es un capítulo muy importante, muy interesante. Dice, en un tiempo yo era subdirector de una empresa que ocupaba a 660 empleados. Imagínense ocupar o trabajar con 660 personas de diferentes caracteres, de diferentes estructuras emocionales, mentales, psicológicas, y algunos con problemas de alcoholismo. Bueno, pues es algo bastante complejo, ¿no? Dice, ya varias veces le había advertido a este empleado que no le quedaba más que una oportunidad. Yo esperaba una petición de clemencia, pero esto fue lo que escuché del otro extremo de la línea. Pues estaba él hablando con una persona. Dice, quería decirle solamente que Paul se arrojó desde una ventana de un hotel en Hartford el sábado último. Era algún familiar, seguramente la esposa de Paul, de este alcohólico. Dejó una nota diciendo que usted era el mejor patrón que jamás hubiese tenido y que usted no era responsable en absoluto de lo que sucedió. Imagínense digamos, él pensó que le iban a decir que no iba a poder llegar a trabajar porque estaba enfermo. Las clásicas excusas que utilizábamos o que utilizamos cuando estamos en actividad alcohólica, pensó que iba a escuchar eso. Sin embargo, este cuate llegó a tal grado de desesperación que optó por suicidarse. Entonces, ahí vemos cómo el problema alcohólico, junto con las exigencias sociales y todo este tipo de cuestiones, son a veces elementos detonadores o accionadores de situaciones hasta trágicas, ¿no? Mucho más complejas y más trágicas de lo que debería. Entonces dice, esta ya la vimos, dice, en otra ocasión al abrir una carta que estaba sobre mi escritorio, se escapó un recorte de periódico. Se trataba del obituario de uno de los mejores vendedores que jamás hubiese tenido a mi servicio. Después de beber durante 15 días, activó con el dedo del pie el gatillo de una escopeta cuyo cañón se había puesto dentro de la boca. Yo lo había despedido 6 semanas atrás a causa de su alcoholismo. He aquí un ejemplo. Una voz de mujer me hablaba débilmente a través del teléfono desde Virginia. Ella quería saber si la póliza de su seguro de vida, si la póliza del seguro de vida de este cuate, de su marido, estaba vigente. Debido a que bebía, me vi obligado a despedirlo. 4 días antes, él se había colgado en su cabaña de casa. Para tener una cabaña de casa, era alguien que tenía suficientes recursos económicos y había tenido seguramente un buen éxito en su trabajo. Entonces, imagínense, se fue a su cabaña de descanso y ahí se colgó. Debido a que bebía, me vi obligado a despedirlo a pesar de su inteligencia
y de su dinamismo. Muchas veces los alcohólicos, como otras gentes, no es privativo de los alcohólicos, sino muchas veces hay gente que es muy brillante, que tiene talentos y habilidades. El mismo Bill W. o algunos de los que estamos en la comunidad que llegan a tener algunos sus talentos importantes. Hemos conocido artistas, hemos conocido pintores, músicos, escultores, intelectuales, maestros calificados de arquitectos, gente muy brillante y muy vivaz, grandes vendedores, gente muy capaz en cuestión de ganar dinero. Sin embargo, dice, era uno de los mejores organizadores que yo he conocido, dice este cuate. Dice, en otra ocasión, dice, he aquí 3 hombres excepcionales que el mundo perdió porque yo no conocía el alcoholismo como ahora lo conozco, dice este cuate, ¿no? Digamos, este señor que es el empleador. Dice aquí, 3 hombres excepcionales que el mundo perdió porque yo no conocí el alcoholismo como ahora lo conozco. O sea, el hecho de que él no sabía cómo tratar los problemas alcohólicos, entonces hacía que incluso él mismo se sintiera hasta cierto punto en estas líneas, digamos, que dice que he aquí 3 hombres excepcionales que el mundo perdió porque yo no conocía el alcoholismo como ahora lo conozco. Se nota un poco como que tenía cierto sentimiento de culpa por no haber podido actuar adecuadamente en relación a estos cuates que terminaron con su existencia. Para colmo de la ironía, yo mismo me convertí en un alcohólico, dice, y sin la intervención de una persona que me ha comprendido, quizá yo hubiese seguido su camino. Mi caída ha costado al mundo de los negocios no se sabe cuántos miles de dólares, ya que se necesitaba mucho dinero para preparar a un hombre destinado a un puesto de alta dirección. O sea, este cuate era un ejecutivo de alta dirección, de altos vuelos, y sin embargo cayó en el alcoholismo y él se da cuenta que cuando a una persona, digamos, lo empiezan a preparar en una empresa para que ocupe un lugar de esta naturaleza, gastan mucho en cursos, en capacitaciones, o si lo dejan que continúe estudiando, bueno, pues le dan horarios preferenciales que implica pérdida de horas de trabajo para la empresa y todo este tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues se gasta una enorme cantidad de recursos, tiempo, dinero, para para capacitar a la gente que necesitan en esos puestos de alta dirección. Por eso, bueno, pues él dice que la compañía perdió mucho dinero para preparar, en el momento en que lo preparó, para que luego fuera despedido por causa del alcoholismo. Dice, este tipo de desperdicio jamás se recupera. Según nosotros, y esto no es nada más dentro de las empresas que nos imaginamos así como, no sé, como la Coca-Cola, la IBM, la Deportes Martí o ese tipo de empresas, sino incluso, por ejemplo, y no me dejarán mentir ustedes, hemos escuchado de jugadores de fútbol que de repente agarran una parranda. Hace algún tiempo, un par de jugadores del Atlas salieron ya
sin poder jugar el resto de su vida fútbol por un accidente automovilístico, por ejemplo. Y otro está metido en la cárcel. Son jugadores de fútbol que se habían ido formando en las escuelas de fútbol de esos equipos y de repente también por causa del alcohol, por causa de la forma de beber, por su alcoholismo, no les digo, no solamente en empresas de este tipo, sino también hay deportistas a los que el alcohol les cobra carísimo, ¿no? Todo lo que hubiesen ganado o ganaron o pudieron haber desarrollado, se trunca por una situación de estas. Entonces, dice, este tipo de desperdicio jamás se recupera. Según nosotros, el mundo de los negocios está afectado por una situación que podría mejorarse con una mejora con una mejor y general comprensión. Casi todos los empleados modernos sienten una responsabilidad moral por el bienestar de su persona y tratan de hacer frente a tal responsabilidad. Fíjense, dice, casi todos los empleadores modernos sienten una responsabilidad moral por el bienestar de su personal y tratan de hacer frente a tal responsabilidad. Porque no es una cuestión, digamos, en el sentido humanitario, aunque sí hay empleadores que tienen dimensión social o tienen algún interés en beneficiar a la gente con la que trabaja, a la gente que ellos organizan, con la gente con la que trabajan, generalmente piensan en el costo-beneficio de sus empresas. ¿Cuánto les pago a estos cuates o cuánto les paga la empresa de la que yo soy parte en la administración para que estos cuates trabajen y generen productos y servicios y bienes? Como para que, esa es una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se los hago entender? Porque también en aquella ocasión que les digo que fuimos a las empresas y hablamos con los dueños y con los jefes de personal y esas cosas para que nos dieran tiempo para pasarles el mensaje, y no era, a veces no nos daban como en el grupo la hora y media, había gerentes de personal que nos decían, tienen 25 minutos o 20 minutos o media hora para darles el mensaje a los empleados. O sea, paraban la producción 20 minutos, media hora, algunos más generosos una hora, para que les diéramos una plática sobre alcoholismo de acuerdo a las necesidades y a la productividad de las empresas. Entonces, ahí lo que les interesaba, porque nos decían algunos de ellos que había mucho ausentismo laboral, que muchos se iban el viernes y hacían San Lunes, el famoso San Lunes. Entonces, nos decían que es terrible el ausentismo laboral. Entonces, dice, casi todos los empleadores modernos sienten la responsabilidad moral y también es una responsabilidad de su trabajo, ¿no? Por el bienestar de su personal y tratan de hacer frente a tal responsabilidad. Y dice esta otra diapositiva, bueno, pues esta es otra de las complicaciones sociales del alcoholismo en el ámbito laboral. Dice, quizá debido al particular talento del empleado o el afecto personal del empleador, a menudo ha conservado en su puesto al alcohólico mucho más tiempo de lo que hubiese sido razonable. Fíjense, hay veces que se crean vínculos afectivos, vínculos de afecto, de aprecio entre el empleador y el trabajador. Y entonces, en esos casos, muchas veces
se apapacha de más al alcohólico. ¿Se acuerdan que en el capítulo 7, en el de Trabajando con Otros, nos dice ahí que no debemos, digamos que apapachar tanto las excusas que da el alcohólico, que a veces nos dice que porque no lo comprenden o que porque anda mal económicamente o porque no tiene trabajo, porque todas esas cosas, dice, son pamplinas, ¿no? El alcohólico dice con trabajo, sin trabajo, con esposo, sin esposa, con hijos o sin hijos se puede recuperar. Entonces, pero en estos casos, la visión que tiene o que le da Bill a través del libro a los responsables del personal es que no apapachen demasiado a los alcohólicos. Dice, solo en pocos casos ha habido falta de paciencia y tolerancia, y nosotros, que hemos abusado de los mejores empleadores, difícilmente podríamos reprocharles que hubiesen sido bruscos. O sea, ya hasta que hay gente que es muy paciente, muy tolerante, y y debieron habernos sancionado o incluso corrido, y eso hubiera sido en beneficio de nosotros y en beneficio de la empresa. Pero muchas veces se portaron muy buenas gentes o excesivamente buenas gentes, y hasta muchas veces el alcohólico piensa que no lo despiden porque es muy fregón, que no lo despiden porque si lo despiden su empresa se va a venir abajo porque él es una pieza clave del trabajo, y todo ese tipo de cosas, de locuras que piensa a veces el alcohólico generalmente cuando está trabajando. Dice uno, no, yo sé más que mi patrón y si me corren, esa empresa se va a ir para abajo, y todo ese tipo de tonterías por el egocentrismo que tiene uno como alcohólico. Dice, este es un ejemplo típico. Un director de las más grandes instituciones bancarias de los Estados Unidos de América sabe que ya no bebo. Un día me habló de un dirigente del mismo banco que, partiendo del retrato que me hizo de él, era sin ninguna duda un alcohólico. Vi en ello una oportunidad de servir, y entonces durante 2 horas le hablé sobre esta enfermedad, pero le habló al gerente al que le habló el director del banco. Le habló él de la enfermedad, describiéndole los síntomas y las consecuencias lo mejor que pude. Su comentario fue muy interesante, pero estoy seguro de que este hombre ha resuelto su problema de alcohol. Acaba de regresar de una licencia de 3 meses, siguió una cura de desintoxicación, parece estar en forma, y en conclusión, el Consejo de Administración le ha dicho que esta es su última oportunidad. Yo solamente pude responder que si ese hombre seguía el modelo usual, recaería más gravemente que nunca. Le destaqué el hecho de que yo no había ingerido una gota de alcohol desde hacía 3 años, a pesar de las dificultades que hubieran empujado a 9 hombres entre 10 a emborracharse. Yo hubiera querido gritar mi desánimo, puesto que veía que no había podido lograr que mi amigo el banquero comprendiese. Para mí, este incidente ilustra la incomprensión que se tiene del sufrimiento del alcohólico y la ignorancia de los empleadores en cuanto al papel que ello podría desempeñar en el restablecimiento de sus empleados atacados por esta enfermedad. Fíjense, aquí habla de lo que les decía yo hace rato, la incomprensión que se tiene del sufrimiento del alcohólico y la ignorancia de los empleadores
en cuanto al papel que ellos podrían desempeñar en el restablecimiento de sus empleados atacados por la enfermedad del alcoholismo. Porque también es cierto que hay muchos accidentes laborales producidos por la bebida. No solamente es las faltas y todas esas cosas, sino los muchos accidentes que se suscitan porque la gente anda trabajando dentro de empresas que requieren cierto nivel de concentración y de destreza, de habilidad, anda trabajando en condiciones alcoholizados, ¿no? Entonces, eso pues son inconvenientes que se generan precisamente por el alcoholismo. Dice, si usted bebe moderadamente, quizá le fastidien más los alcohólicos que a aquellas personas que no beben en absoluto. Fíjense, si usted bebe moderadamente, quizá le fastidien más los alcohólicos que a aquellas personas que no beben en absoluto. No puede comprender que lo pueda hacer alguien más, a menos que sea una persona sin voluntad o un estúpido. Una vez que trate con un alcohólico, puede sentirse, y es algo natural, fastidiado por su debilidad, su estupidez y su irresponsabilidad. Aún aquellos que comprenden esta enfermedad pueden reaccionar de otra manera. Observar actuar a un alcohólico en su empresa puede serle útil. ¿Acaso este alcohólico no es habitualmente brillante, de mente ágil, lleno de imaginación y simpático cuando está sobrio? No trabaja duro y no tiene el don de hacer que las cosas salgan bien. Eso es algo que también generalmente los alcohólicos, por la misma enfermedad y estas cosas, tenemos la necesidad digamos, de mantenernos con cierto mérito en el trabajo para que cuando vengan las recaídas no nos corran, ¿no? Tratamos también de hacernos notar y de hacer bien el trabajo y de caer bien y todo ese tipo de cosas. Dice, si él tuviera estas cualidades y no bebiera, ¿valdría la pena que permaneciera en su empresa? Es una pregunta que se deben hacer los empleadores. ¿Debe tenerle la misma consideración que a los demás empleados con mala salud? O sea, como a algunos empleados que tengan algunas enfermedades, como puede ser diabetes o alguna cosa de esas, que de repente no pueden presentarse a trabajar o trabajan, digamos, de manera jornadas más reducidas por su estado de salud. Dice, ¿vale la pena que se salve? Si su respuesta es sí, entonces las sugerencias que siguen podrán serle útiles, ya que sus motivos, sean humanitarios o de negocios, se siente capaz de abandonar la sensación de que tiene que enfrentarse con hábitos pésimos, con una forma de obstinación y con una voluntad débil, o sea, con la necedad del alcohólico, con sus malos hábitos, con sus faltas, con sus locuras de repente y con esas mentiras que dice generalmente o excusas el alcohólico de que ya va a cambiar, de que ya no va a volver a beber y vuelve a las mismas, ¿no? Si esto le parece difícil, vale la pena que relea los capítulos 2 y 3 de este libro, donde se ha explicado en forma amplia la enfermedad del alcoholismo. Me gustaría que alguno de ustedes nos hablara de si ha tenido o qué experiencias difíciles, si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia difícil en el trabajo, si lo han corrido, lo corrieron, me refiero a cuando estaban en la actividad alcohólica, ¿no? Ahora que ya estamos recuperados, la mayoría de los que estamos aquí,
pues ya seguramente en nuestros trabajos y nuestros deberes estamos bien, pero a alguno de ustedes que nos quiera narrar alguna de sus experiencias con relación al trabajo, o si alguno de ustedes ha trabajado con alcohólicos, si alguno de ustedes ha trabajado con alcohólicos y y dice en qué bronca me metí con estos cuates, aún conociendo el programa y siendo un alcohólico, es difícil trabajar con otros alcohólicos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver, José Luis, ve adelante. Hola compañero, mi nombre es José Luis, soy alcohólico. Y bueno, pues tengo varias, ¿no? Varias, pero una de ellas, fíjense cómo a veces, eh, pues bueno, me salvé de muchas, me habían agarrado ahí bebiendo o drogándome, este, y sin embargo, en una ocasión después de una parranda de varios días, y pues, supuestamente yo iba a trabajar, ¿no? Pero pues muchas veces iba muy intoxicado y bueno, y en mi locura, yo pensaba que funcionaba mejor, pedo, ¿no? O sea, que como que coordinaba más y que tenía más función de todo, y más manejo de las cosas, y un mejor manejo. Así yo pensaba, ¿no? Y una vez después no, fue consecuencia de una borrachera, de una briaga, por pagar culpas, con mi esposa, no, yo pues mentí, ¿no? Metí una incapacidad para irme a pagar culpas a un viaje, cabrón. Y después, pues ya cuando regresé del famoso viajecito, pues ya no, mi patrón, pues estaba sumamente, pues encabronado, ¿no? Porque después ya no me encontraba. Él quería que, a pesar de que estuviera yo supuestamente yo estaba, con un yeso en un tobillo, pero pues era mentira, el pinche yeso me lo quitaba y me lo ponía nada más para aparentar, y pues así me la jugaba siempre, ¿no? O sea, así como esa varias veces, porque pues yo ya tenía mi tobillo pues ya lastimado, y o sea, lo tengo lastimado, ¿no? Entonces, esa condición la ocupé mucho para, para pedir incapacidades. O sea, yo iba al seguro y me sacaban una radiografía y me decían, no, tu tobillo está bien mal. Ya me daban incapacidad y esa las ocupaba. Entonces, así me la jugué muchas veces, y pues lógicamente de varios lugares, pues yo ya no me corrían, ¿no? Y yo todavía me ponía muy digno y pedía mi indemnización y pues chingada. O sea, pues así una persona egocéntrica y berrinchuda como yo, me ponía al brinco todavía con el patrón. Y bueno, y me acuerdo también, fíjense cómo en alguna ocasión incité a un compañero también de trabajo que yo no, en ese entonces pues yo no, ya sabía de la enfermedad, pero pues como que me hacía tonto, ¿no? Porque yo ya había estado en un anexo y después pues seguí consumiendo otros 10 años, ¿no? Y dentro de esos 10 años, en alguna vez a un compañero, pues le insistí tanto para que se bebiera una copa sin saber que él era alcohólico también, ¿no? Él no quería beber y yo le insistí mucho. Y pues también después de que empezó a beber, pues, y pues la agarramos fuerte, pero igual él también ya no regresó a trabajar 15 días después. Y y lo peor es que el patrón era mi papá, cabrón, ¿no? Y entonces, pues, sin darme cuenta cómo fui dándole en la torre a su negocio, porque pues, la inconsciencia de la misma adicción fue haciendo que lejos de colaborar con él, siempre fue deteriorar más su negocio.
Y así es, ¿no? Yo me doy cuenta cómo la adicción al alcoholismo siempre en la parte con respecto a lo que es el empleo y el trabajo, pues denota mucho la falta de responsabilidad, la mentira, el abuso, que es la característica de mi personalidad como enfermo alcohólico. Pues es lo que puedo compartir. Gracias. Gracias, José Luis. Qué interesante, fascinante el comentario de José Luis. ¿Alguno más, compañeros? ¿Alguien más que se anime a decirnos cómo le fue en el medio laboral mientras bebía? Ángel N., ¿no quieres compartirnos algo? Yo quiero, A ver, Cristina. Cristina, adelante, Cristina, por favor. Ah, muchas gracias. Este, yo actualmente soy jefe de departamento y una compañera llegó alcoholizada. Entonces, una compañera que es mi asistente y llegó alcoholizada y a mí me dio risa, la verdad, porque se para ahí cuando va entrando a la oficina y me dice, no, no te saludo porque huelo a alcohol. Y le dije, ¿cómo crees, no? Que llegaste así. Entonces ella me dice, te lo estoy diciendo porque te tengo confianza. Y pues más risa me dio su absurdo comentario, ¿no? Y yo dije, no, pues gracias. Y y la cuestión es que después, otro día, llegó el subdirector, hizo un comentario acerca de los alcohólicos que llegan a trabajar así. Yo no le había hecho mención de ella, pero lo más curioso es que en vez de que ella se avergonzara del hecho como algo que ella había hecho, este, se ofendió, se resintió conmigo, ¿no? Porque me dice, es que alguien le dijo. Y le dije, yo no tengo por qué andarle pidiendo a alguien que te diga lo que yo pienso. Yo pienso que tú eres adulta y tú sabrás las consecuencias de tus acciones. Y si no, bueno, tu misma conducta te va a mostrar. De alguna manera, pues estamos en un sistema en el que yo trabajo donde la gente no la pueden correr y se ve resentida en varias circunstancias. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo no voy a discutir contigo, yo no voy a pelear contigo. Lo único que quiero que sepas es que si mi equipo no funciona, cambio de equipo y nada más, ¿no? Pero sí, yo veo que la compañera, pues anda muy contenta y noviando y todo, y su pareja también es alcohólico. Entonces, yo me imagino que en algún momento ella pues, se va a dejar llevar por el aparente gozo que está viviendo en esta, pues, ¿cómo se dice? Pues es que ella anda fugada, ¿no? Entonces, pues entiendo que eso es lo que ella está viviendo, pero pues, yo sí me pienso hacer a un lado para que ella se rompa la madre solita, ¿no? Porque cuando yo le comento que yo estoy en grupo, pues nada más le da risa, ¿no? Pero bueno, entonces yo veo que se resiste al comentario de este tipo y bueno, es todo, padrino. Gracias, Cristina. Bueno, pues algunas veces también, si no se les puede correr, se les puede poner a disposición de personal y pudiera ser también alguna medida que le ayudara en cierto sentido, ¿no? Para que vea las consecuencias de sus actos. Adelante, Ángel N. Sí, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Ángel y también soy un alcohólico. Que solamente por la gracia y misericordia de Dios, compa, hasta 24 horas no estoy alcoholizado. Fíjense que ahorita me estaba yo acordando. Yo cuando, casi desde que empiezo a laborar, en los lugares donde yo trabajo, creo que toda la gente de ahí se emborrachaba los fines de semana y ya los, los domingos se había que ir a trabajar o ya el lunes, pues iban todos íbamos crudos, ¿no? Y todos empezábamos a meter ya sea una botella o cervezas y empezamos a consumir. Ahí los patrones eran dos hermanos que también eran bebedores fuertes, siempre andaban tomando, todo el día tomaban en su oficina, ahí donde tenían sus libreros para que
debían ocuparlo el lugar libros, había botellas que eran como su cantina. Atrás de su escritorio estaban los libreros, pero en vez de libros había muchas botellas de vino, de varias marcas de vino. Y en su escritorio siempre tenían un vaso o dos vasos con varias mezclas. Y, y ellos en su carro tenían, como eran de por allá del norte, de allá de la costa de por Sinaloa, por ahí así, en aquellos tiempos que no había aquí todavía cerveza Pacífico, ellos mandaban traerla de allá y traían cartones de cerveza. Y siempre al tiempo, porque decían que se cuidaban la garganta. Decían, no, es al tiempo, tómensela. Entonces, ellos, fíjense que ellos sabían, veían a todos cómo andábamos tomando allí los días laborales que eran los principios de semana. Y ellos en vez de correrlos, como ellos tomaban, les daba coraje y decían, es que ustedes no saben tomar, véanme a mí, yo tomo, pero ya nunca me ven que, que ando así como ustedes, temblorosos, todo. Yo no ando así, es que ustedes no saben tomar. Y aunque ahí en el trabajo, en alguna ocasión me acuerdo que un compañero le pidió permiso un martes, y déjeme salir a comprar algo fuerte porque ando, me siento muy mal. Y el compañero nomás alcanzó a salir de donde trabajábamos, ya como a las 3 horas le fueron a avisar que si no era esta persona trabajaba ahí, porque se había sentado y ahí se había quedado muerto, no sé qué le pasó con la cruda que traía, ¿no? Y ahí se quedó, y todavía él decía, es que ustedes no saben tomar. Él no se enojaba, nos criticaba porque decía que no sabíamos tomar como él. Él era como un bebedor fuerte, siempre estaba tomando y todo, y luego hasta, pues uno trataba de imitar lo que tomaba, ¿no? Luego me acuerdo que echaban brandy, de ese Don Pedro que había antes, con sidra, y no sé qué tanto le revolvían ahí, y y a veces uno hacía lo mismo, ¿no? No, pues también eso, o luego nos poníamos a tomar con sus hermanos, y no, lo que sí pasó es que un día, me dijeron, ¿sabes qué? Dice, tú vas, el jefe de taller ya no va a venir. Ahorita lo van a operar, no sé qué, va a tardar en venir meses. Entonces, hemos pensado que tú vas a ser el que va a ocupar su lugar. Dije, pues qué bueno, y me dio mucho gusto. Dice, porque tú eres capaz de hacer eso. Y yo era el más joven de ahí, los demás eran ya gente grande que tenía tiempo ahí. Pero dices que ya aquellos son más borrachos que tú, pero no me había visto cómo era yo de pedo. A mí me dice eso y a la hora que salgo a comer, me voy con otros 3 compañeros y nos vamos a emborrachar y ya no regreso, trataba yo festejando que me habían dado ese ascenso, ¿no? Me dijo, no, vas a ganar más, todo eso, y yo, pues de alegría, ¿qué hace un borracho? Pues de eso. Al otro día tampoco fui, andaba bien pedo, y ya cuando voy, llego ahí y me dice, no, ¿sabes qué? Dice, mira, vamos a meter aunque sea esta persona, dice, a ver qué puede hacer. Dice, tú mejor sigue en lo que estás haciendo. Así me dijo, ¿no? Pero después yo me quedé así como resentidón y escucho cómo le está diciendo a la persona que había nombrado en mi lugar, le dice, es que Ángel es un buen trabajador, sí, tiene esa experiencia que necesito, dice, pero si no tomara, así dijo, pero lo dijo, él era bien borracho, pero dice, pero si Ángel no tomara, cuando toma se transforma. O sea, ahí fue donde la primera vez que escuché eso de se transforma, y era verdad eso. Y no corrían a la gente porque él tomaba mucho, pero él no sabía también todo el daño que todos teníamos del alcoholismo. Él porque decía, pues yo tomo, me sé controlar, es más, nos decía, yo nunca me enfermo de nada, es más, yo ni tomo agua. Y es cierto, nunca tomaba agua ni refresco, puras cubas. Y decías que ustedes no saben tomar. Pero una cosa que sí pasó, que eran 2 hermanos, un hijo de uno de los hermanos falleció como a los 25, 24 años, porque desde pequeño, cuando iban allí a ver a su papá a la oficina, le daban su pellecito al chavo. Dice, para que vaya aprendiendo, mi hijo. De apodo al chavo allí en la calle donde vivía le decían el tequila. Y él se sentía grande porque le decían el tequila. Pero el chavo murió de una congestión alcohólica como a los 24 años más o menos. O sea, es algo que siempre, o sea, ellos no esperaban que eso fuera a pasar, ¿sí? Y uno de los hermanos también murió también de algo así, de alcoholismo, no tan grande todavía, pero el otro murió de todas las enfermedades que da el alcoholismo, cirrosis hepática, se le hincharon los pies, a pesar de tener mucho dinero, no lo pudieron salvar, se le reventaron los pies de lo hinchado que tenía, la panza le creció como embarazado de la hidropesía, varias cosas de las que da el alcoholismo, que el alcoholismo tarde o temprano se cobra, pero
allí en el trabajo pues perdí esto y varias oportunidades por causa del alcoholismo. No me corrieron, pero nunca pude, en los lugares donde yo pude, pues progresar, no lo hice porque por el alcohol me ganó la partida. Es cuanto, compañeros. Gracias, Ángel. Fíjense que en las estadísticas que se llevan más o menos por ahí en los años recientes, saben que la gente entre 18 y 34 años de edad pierden alrededor, los que consumen drogas o alcohol, pierden alrededor de 39 días por año, 39 días laborales por año los pierden, o sea, un mes y cachito de año, de días, los pierden. Y la gente de 35, mayor de 35 años, 22, 23 días es lo que no asiste a trabajar o pierde por las incapacidades y todo eso. Adelante, Andrés. Abre tu micrófono porque no te oímos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Andrés y soy alcohólico. Sí, Hola, mira, Andrés. yo les quería comentar, yo al contrario, ¿no? De lo que se está comentando, yo me dedico pues a la ropa, pero ya al nivel de departamentales y todo esto. Entonces, pues ahí, como ustedes han escuchado y sabrán, pues los mejores negocios se hacen en la cantina, ¿no? Entonces, como decía el compañero, ¿no? Ahí donde, en las empresas que he trabajado, pues es muy dado eso de las cenas, las comidas y llevar a los clientes a cenar y pues el degenere total, ¿no? Tomar y darles todo lo que pidan. Y pues el que yo llegara tomado, inclusive entre semana, a las 2, 3 de la tarde, no había problema porque pues venía de una comida con un cliente. Llegaba y reportaba todo lo que se había logrado en esa comida y en esa borrachera, y pues era de júbilo para el patrón, ¿verdad? Porque pues eran dividendos, eran negocios que iban a beneficiar económicamente a la empresa. Como comentabas tú ahorita, los días que se pierden, ¿no? Yo no tenía que meter incapacidad, yo nada más reportaba que andaba trabajando y pues, aunque estuviera tomando con un cliente o lo que fuera, pues dejaba de trabajar. Sí me daba cuenta que obviamente conforme pasaban los años, pues las crudas y todo esto, la pila no estaba al 100 y pues no trabajaba como debiera, ¿no? Y se merma, obviamente. Pero pues de alguna manera no había ningún problema con el alcohol, o sea, el patrón igual, el dueño de la empresa, pues todas las empresas donde he trabajado, solamente una es la que no, todos bebían en demasía, ¿no? Y bebedores fuertes, otros con problemas de alcoholismo, ahora me doy cuenta que eran alcohólicos. Y nunca tuve problemas por el alcohol. Al contrario, ahora que llevo ciertas 24 horas sin beber, pues yo veo cómo ya de alguna manera pues, le dan ciertas firmas a otros vendedores, ¿no? O sea, como que están tratando de seguir con esa misma forma de trabajar en el ambiente del alcohol para seguir consiguiendo negocios, pero como yo ya no tomo y he asistido obviamente a estas reuniones todavía porque viajo para la frontera, viajo al Bajío, y cuando vamos a cenar, pues yo les digo, no, pues es que me hace daño, por eso no bebo. Entonces eso como que ha sido motivo así de que el dueño en la empresa donde trabajo hoy, así como que, no, pues ya no traigas a Andrés, ¿no? O sea, no lo dice abiertamente, pero sí he notado eso, ¿no? Entonces como que hay mala relación ya con el dueño por lo mismo, ¿no? No sé cómo lo veas, si ya me ve como aburrido, como no buen vendedor, como que ya no estoy dando el máximo, o no sé, no sé qué, cómo lo vea él, de que ya no soy como que el buen vendedor que era antes, porque pues antes a todas iba, ¿no? Se puede decir, y desde que iba por el cliente y hasta que terminaba lo llevabas al aeropuerto, lo llevabas a su casa, donde fuera, y ahora como que ya no soy ese tipo de persona tan servicial para las reuniones de alcohol. Entonces, pues es curioso, ¿no? En mi caso, pero bueno, obviamente, pues pienso, no por eso voy a beber, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo estoy contento con lo que estoy haciendo, el dejar de beber, y pues que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Pero bueno, ese es mi caso, eso es lo que les quería compartir, compañeros. Gracias, Andrés. Pues sí, hay casos así, ¿no? Hay cuestiones así. También imagínense lo que le cuesta a las empresas
públicas y privadas en cuestión de temas de salud, el alcoholismo, ¿no? Todos los incapacidades y todo lo que se tiene que pagar, pues es una gran cantidad de dinero lo que se pierde, lo que se utiliza en el sector salud. A veces, como decía José Luis, en muchas incapacidades falsas, ¿no? En muchas incapacidades son ya producto de la maña que tienen el alcohólico para convencer a los médicos. No sé si tenga algún comentario, maestro Castrejón, sobre este asunto que estamos hablando, algo que nos pueda aportar. Sí, el tema es muy interesante y habría algunas cosas aquí que vale la pena reflexionar. Lo primero es que hay mucha diferencia, digamos, en Estados Unidos y en México, porque en Estados Unidos incluso alguien que se diga alcohólico anónimo puede tener ciertos privilegios para acceder a un trabajo. La dimensión que tiene allá el problema de las drogas y la importancia que le dan al tratamiento y al mismo Alcohólicos Anónimos hace que se valore mucho a alguien que tiene programa. Lamentablemente en México vivimos un gran estigma y este estigma se observa en que no se reconoce el problema del alcoholismo como una enfermedad. Y entonces en el Seguro Social no es una enfermedad que merezca la atención de un trabajador. Por lo tanto, sabemos que hay áreas de riesgo donde el alcoholismo es un efecto. Me refiero a medios donde se consume mucho o trabajadores de la industria de las diversiones, etc. Estamos muy lejos de que esto suceda y lamentablemente entonces es un tema que no se habla, que se esconde en las empresas por lo mismo, porque siempre está el riesgo de que me van a correr en muchos lugares. Los sindicatos efectivamente lo ocultan y el hecho es que no hay una ayuda para quien tiene un problema. Afortunadamente todavía hay algunos ámbitos donde los sindicatos acuerdan, por ejemplo, que si hay un problema de alcoholismo en alguno de los trabajadores, y efectivamente por ser muy valioso, le van a dar tratamiento. Y aquí la pregunta, ¿en dónde? Pues en los grupos de alcohólicos anónimos. Y conozco algunos casos donde la empresa da facilidades, incluso para que en los tiempos laborales la persona pueda ir y comprobar que está asistiendo a los grupos de alcohólicos anónimos. Me parece que con el paso del tiempo se va a ir reconociendo en México que es una enfermedad, que es un riesgo profesional, que tiene un alto costo, que correr a un trabajador capacitado tiene un costo también para la empresa y que tenemos que tener como un enfoque más de una enfermedad, por lo tanto de apoyo a quien tenga un problema. Y por eso quizás la importancia de que se trabaje mucho en coordinación con empresas, que se haga digamos, este puente, porque me parece que en ciertos ámbitos el nivel de alcoholismo es muy elevado, en parte por las características, como lo acabamos de escuchar, de algunos ámbitos donde prácticamente es obligatorio beber, y algunos de estos trabajadores terminan en el problema del alcoholismo. Me parece que el tema es muy importante y qué bueno que lo abordó Bill en este capítulo y qué bueno que lo estamos platicando y yo esperaría que así como se le da gran relevancia al trabajo en hospitales, en centros de salud, se le diera también mucha importancia para un trabajo coordinado con empresas. Muchas gracias, Padrino Tomás. Gracias, maestro. Qué interesante enfoque nos da para seguir ahondando más en este tema, que sí es un tema muy, muy interesante, muy
digamos, todavía en nuestro país sí es bastante, está está muy verde todavía en nuestro país, pero ojalá las empresas al irse enterando, porque ahora todavía es algo como muy estigmático que haya alguien en contrario a lo que nos decía que sucede en Estados Unidos, ¿no? Donde se les da incluso a veces preferencia a los son miembros de Alcohólicos Anónimos, porque saben que van a tener que practicar este programa, que van a tener que ser honestos, que van a tener que ser, que son más cooperativos, más trabajadores, dada la necesidad, las necesidades de la recuperación, conocen más el programa. Entonces, nos hace aquí estas preguntas. ¿Se siente capaz de abandonar la sensación de que tiene que enfrentarse con hábitos pésimos, con una forma de obstinación y con una voluntad débil? Si esto le parece difícil, vale la pena que relean los capítulos 2 y 3, donde se ha explicado en forma amplia la enfermedad del alcoholismo. Es decir, el mismo libro grande que les decía, se ha tomado hasta como un referente de los libros que han ayudado a construir la nación norteamericana. Es de los 88 libros que tiene considerado la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como uno de los libros este es uno de esos 88 libros que han ayudado a consolidar la nación norteamericana. Dice, y bueno, se le dieron varios premios, ustedes saben, el premio Lasker y muchos otros premios por su labor, Alcohólicos Anónimos, en los Estados Unidos. Dice, como hombre de negocios, usted necesita conocer la realidad antes de tomar en consideración los eventuales resultados. Si usted admite que su empleado está enfermo, ¿podrá perdonarle todas las cosas absurdas que ha hecho en el pasado? Es una pregunta. ¿Puede creer que él ha sido víctima de una manera de pensar aberrante causada directamente por la acción del alcohol en su cerebro? O sea, ahí ya está tratando de enfocar al empleador en un conocimiento más conciso, más preciso acerca de la enfermedad. Recuerdo muy bien mi sorpresa cuando un eminente médico de Chicago me habló de casos en los que la presión del líquido raquídeo había provocado lesiones cerebrales. ¿Cómo entonces asombrarse de que un alcohólico sea irracional? ¿Quién no estaría con un cerebro febril como el de él? O sea, nosotros los alcohólicos, dicen en la medicina, tenemos un cerebro febril, y ya nos lo ha comentado también aquí el maestro Castrejón, un cerebro afiebrado, un cerebro muy, muy revolucionado. Los bebedores normales no conocen estas alteraciones ni pueden comprender las aberraciones del alcohólico. Esto nos lleva y nos hace que volvamos a considerar que somos individuos que somos física y mentalmente distintos a nuestros semejantes. Su empleado probablemente ha tratado de esconder muchas de sus historias más embarazosas. Puede que sean bastante serias, hasta repugnantes. Usted podría perderse al tratar de comprender cómo un individuo así, de leal en apariencia, pudo actuar de ese modo. Enseguida, su horror por lo que ha hecho será terrible. Casi siempre estos extravíos no son achacables más que a su ebriedad. Al darse cuenta de su empeño por comprenderlos y ayudarlos, algunos intentan abusar de su bondad. Fíjense, aquí nos está diciendo que algunos se van a querer pasar de listos. Si usted está seguro de que su hombre no quiere dejar de beber, lo mejor es despedirlo. Como le decía ahorita Cristina, a lo mejor
Si no quiere dejar de beber esta persona, bueno, pues ponerla a disposición de personal o alguna medida de ese tipo. Y cuanto antes, mejor. No le hace ningún servicio conservándolo en su empleo. Yo aquí puse una nota que dice, no es bueno facilitar esta conducta, porque, como decía el doctor Bob en algún momento, darle o facilitarle las cosas a alguien, a un alcohólico que es abusivo, sería como matarlo bondadosamente, como matarlo con bondad. O sea, nuestra bondad tiene que tener algunas condiciones para que podamos ser bondadosos con la gente. Dice el capítulo 7, que es trabajando con otros, nos dice que hay que saber cómo y cuándo dar las cosas. No es dar por dar concesiones, hacer las cosas por hacerlas, sino saber cómo y cuándo dar las cosas. Pero hay muchos hombres que quieren dejar de beber y usted podría llegar lejos con ellos. Supongamos que decidiese abordarlo de la siguiente manera, que decidiese abordarlo de la siguiente manera. Usted le dice que está al corriente de su condición alcohólica y que ella debe cesar. Sucesivamente, podrá asegurarse de que no tiene la intención de amonestarlo, de moralizarlo o de condenarlo. O sea, no se trata de darle lecciones de moral, no se trata de condenarlo al ostracismo, no se trata de amonestarlo, sino de decirle cuál es su condición. Dígale que usted considera que es una persona gravemente enferma. Fíjense, es aquí lo que vamos a hacer es subrayar esta parte, porque, bueno, pues es un alcohólico, es una persona, dice, gravemente enferma. Entonces, si esta cuestión, este asunto de que somos individuos gravemente enfermos, lo dice desde el principio en la opinión del médico, nos dice que somos individuos gravemente enfermos, no somos gente así como con una gripita o una cosa así, sino somos gente con una enfermedad devastadora. En vista de lo enfermo que está, deseará restablecerse. Si dice que sí, entonces continúe usted. Está verdaderamente decidido en su fuero interno. Cree poder burlarse de usted al proponerse tomar una copa de cuando en cuando después de haberlo descansado. O sea, hay muchos que van a pensar que ya que lo que, digamos, que lo que tienen que hacer es como cubrir un pequeño requisito, aceptar la sugerencia del jefe y ya con eso está de nuevo restablecido todo el que vuelve todo a entrar en el orden que el alcohólico quiere. Y entonces ya dice, bueno, pues ahora ya de vez en cuando nada más voy a beber, pero si es alcohólico no va a poder. Asegúrese de que él no trata de engañarlo ni de engañarse a sí mismo. Quizá usted apueste a que su propio cambio de actitud y el contenido de este libro corregirán el problema de alcohol de su empleado. Él podrá revelarle, por ejemplo, que ha inflado la cuenta de sus gastos o que tenía en mente apropiarse de varios de sus mejores clientes. ¿Se siente usted capaz de olvidar todo el pasado como si se tratase de una cuenta incobrable y recomenzar con él? Ahí también, si se ha pasado de listo, inflando los gastos y todas esas cosas, bueno, tendría que preguntarse el empleador si es capaz de seguir lidiando con eso y de perdonarlo, ¿no? Por doquier donde los hombres se reúnen con motivos de trabajo, hay rivalidad, y de esa rivalidad nacen ciertas intrigas de oficina. Nos viene a la mente, por ejemplo, si nosotros, imagínense si alguien
es demasiado tolerante con un alcohólico, ¿qué van a pensar los demás trabajadores, la gente, los demás empleados, ¿no? Este cuate es un borracho, falta cuando quiere, no hace bien su trabajo, nada más cuando de repente lo hace muy bien y no lo despiden ni le llaman la atención ni lo sancionan, o nada más le llaman la atención y ahí lo dejan. ¿Y nosotros qué? Nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Entonces, esto puede crear una inconformidad y una tensión laboral, como también la crea en la familia. El alcohólico puede ser un punto de discordancia en los sistemas sociales, en el familiar, en el laboral, y entonces los jefes o los empleadores deben tener el tiento y el tacto para saber manejar adecuadamente la situación con el individuo que está enfermo. Dice, nos viene a la mente el caso de un individuo malicioso que constantemente hacía pequeñas bromas acerca de las vicisitudes de un colega alcohólico. Al principio, solo algunos de sus compañeros de trabajo estaban al corriente de su hospitalización. Pero en un poco tiempo la cosa era ya del dominio público en toda la empresa, habiendo sido debilitado y encarado por el reajuste físico y mental a una vida que no conoce el alcohol, quizá podría pecar de exceso de celo en su trabajo. Una vez que su hombre haya pasado varios meses sin beber, usted podrá utilizar sus servicios en favor de otros empleados alcohólicos. O sea, si hay un alcohólico que está en recuperación, bueno, pues eso puede beneficiar a la empresa porque le va a dar la posibilidad de que este empleado que está en recuperación trabaje con los otros alcohólicos. Siempre que naturalmente estén dispuestos a aceptar la intervención de un tercero en una situación, si este es el caso y tiene aún el deseo de restablecerse, él se lo dirá, o incluso si esto implica la pérdida de su puesto. Él apreciará que usted no se rompa la cabeza por su situación, que no tenga sospechas de él, que no intente tenerlo al abrigo de la tentación de beber. En caso de un nuevo paso en falso, aunque sea solo una vez, nos dice aquí este texto, en caso de que dé un nuevo paso en falso, aunque sea una sola vez, usted decidirá si lo despide o no. Si está seguro de que no se ha empeñado en forma seria, no hay duda de que debe despedirlo. Si por el contrario está seguro de que está dando lo mejor de sí, puede ofrecerle una última oportunidad. Pero aquí tenemos que tener digamos, un plan B. Si se le ofrece una última oportunidad a una persona que está tratando de recuperarse, pero que ha fallado 1, 2 o 3 veces, por ahí así, tendremos que pensarlo muy bien, porque al ponerle un ultimátum a alguien, lo tendríamos que cumplir. Si no, sucede lo que le llaman que ya nos tomó la medida, que le decimos que es la última vez y no lo corremos, y bueno, ahora sí esta es la última y no lo corremos, y entonces este cuate dice, pues no me corren. O sea, se porta bien un ratito y al rato vuelve otra vez al mismo asunto, y ya está, digamos, como una especie se establece una especie de codependencia entre el patrón y el empleado, con problemas alcohólicos. Como que, o hay también, pues de alguna manera, como que siente cierta tendencia a protegerlo.
Dice, y no, pues no solamente es un empleado, sino son varios los que están ahí. Si su empresa es de grandes dimensiones, podría darles este libro a los jóvenes ejecutivos y hacerles saber que usted no tiene ninguna aversión por los alcohólicos de su empresa. Fíjense, esta es una idea muy interesante, el darles el libro a los administradores de una empresa, los directivos de la empresa, para que tengan un panorama más amplio de lo que significan los alcohólicos en el medio laboral. A menudo ponen sus propios puestos en peligro al tratar de ayudar a los bebedores que debieron haber sido despedidos desde hace mucho tiempo o a los cuales se les debió haber ofrecido la oportunidad de restablecerse. Ahí, bueno, pues se tendría que meterlos en una especie de encrucijada donde se les diga, te quieres restablecer, te vamos a dar la posibilidad de que te restablezcas, y si no te quieres restablecer, bueno, pues entonces muchas gracias y más suerte para la próxima y ahí nos vemos, ¿no? Hacerlos, o sea, de alguna manera la empresa y los intereses que tiene o que podría tener el empleado en mantenerse dentro de la empresa pudieran ser un mecanismo si los administrativos tuvieran el conocimiento de esta enfermedad, pudiera ser también una herramienta para hacer que aquellos empleados tengan el problema, vayan a recuperarse y bueno, pues los que lo logren, mantenerlos ahí, no perder con correrlos la experiencia que hayan adquirido ahí, y a los que de plano no, bueno, pues sí tendrían que tocarle las golondrinas y y eso pues les beneficiaría también a la empresa porque se renovaría digamos, la plantilla laboral, ¿no? Si la cosa te interesa, dice, la compañía desea ayudarte para que te restablezcas. Si la cosa te interesa, hay una forma de que salgas. Al mismo tiempo, le permitirá a usted no tener ninguna duda para librarse de aquellos que no pueden o no quieren dejar de beber. Es lo que les decía. Los que no quieran, bueno, pues se tendrán que ir, y los que quieran pueden ser incluso apoyados por la empresa para no perder su expertise, su experiencia y tenerlos ahí. Escuche lo que nos dijo. Estoy muy feliz de que usted haya tenido éxito en superar su problema del alcohol. Sin embargo, la política de nuestra empresa es la de no intervenir en la vida privada de los empleados. La empresa se ocupa realmente del bienestar de sus empleados, tanto por razones humanitarias como por su propio interés. Pero el alcoholismo no, pues simplemente no cree que exista dentro de sus muros. Y sabemos que sí, ¿no? Que hay mucha gente que bebe dentro de la misma empresa. Sabemos que hay muchos, incluso hay empresas que les ofrecen las empresas, por ejemplo, de diseño, de diseñadores gráficos, de todas este tipo de cuestiones. Hay empresas donde incluso hasta les pasan con su carrito o en empresas de tecnología, actualmente pasan con el carrito a repartirles alcohol para que se relajen y sean más creativos y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues eso también va un poco en contrasentido de lo que, si entendieran bien a bien los empleadores este asunto, no permitirían este tipo de cosas, ¿no?
han ido cambiando también las mecánicas laborales. Dice, nosotros que como grupo tenemos un buen conocimiento del mundo de los negocios, por lo menos desde el punto de vista del alcoholismo, no pudimos hacer otra cosa más que sonreír al escuchar la sincera opinión de este hombre de bien. Consideramos que los directores de grandes empresas a menudo no tienen más que una vaga idea de la magnitud del problema que existe dentro de las mismas. Y hoy es mayor el problema porque también muchos diseñadores, por ejemplo, de software y ese tipo de cosas en Silicon Valley o en empresas de ese tipo, o incluso en empresas menos poderosas, utilizan hasta LSD y cosas así para desarrollar su, entre comillas, para desarrollar su trabajo. Dice, aunque usted crea que el problema no está dentro de su empresa, le convendría verlo más de cerca. Actualmente tengo una compañía pequeña. Entre los empleados hay 2 alcohólicos cuyo rendimiento laboral equivale al de 5 vendedores normales. Fíjense. O sea, estos alcohólicos han sido tan eficaces, dice, que su rendimiento laboral equivale al de 5 vendedores normales. ¿Y por qué es así? Ellos tienen una nueva actitud hacia la vida y se han salvado de ser muertos en vida. Fíjense cómo, qué etiqueta le pone al alcohólico que no deja de beber, dice. Se ha salvado de ser muertos en vida. Para mí es motivo, y lo voy a subrayar esto, voy a subrayar esta parte. Dice, se han convertido en muertos en vida. La vamos a poner con cursivas. Para mí es motivo de constante alegría haberme empeñado en ayudarlos a recuperarse. Como sabemos que el alcohólico debe ser agradecido, y esto lo saben muy bien las compañías en Estados Unidos, en Norteamérica, bueno, pues saben que si los ayudan, van a rendir mucho más que el personal normal sin esta enfermedad, ¿no? Hasta ahí termina el capítulo, más o menos es la semblanza que nos da este capítulo. Ahí fui sacando los comentarios más importantes de esto para que los viéramos y reflexionemos sobre todos estos asuntos, ¿no? Y bueno, pues así vamos cerrando ya esta parte final del 10º capítulo. El próximo miércoles nos toca una visión para ti, el 11º capítulo, y el viernes terminamos con los capítulos con el 12º capítulo. Vamos a tener un par de sesiones más para comentarios y algunas cosas que vamos a retomar para reflexionarlas y terminar ya este taller. ¿Ok? Entonces, ¿algún otro comentario, maestro Castrejón, respecto a esto? No, simplemente comentar para los que no nos escucharon al principio que que ya tenemos en la plataforma subidos las 8 primeras sesiones, lo haremos con las siguientes en cuanto a las grabaciones y a las presentaciones, y que a su correo les va a llegar la clave para que tengan la oportunidad de revisarlas y de repasarlas quien tenga interés. Bueno, compañeros, nos vemos entonces el miércoles, Dios mediante, Oiga, padrino vamos Tomás. ¿Perdón? Perdón, padrino Tomás. Sí, adelante. Sé que estamos por finalizar este interesante taller. De pura casualidad, ¿habrá uno de los 12 pasos, 12 tradiciones o algo más que nos ayuden a nosotros?
De pura casualidad, no sé. Desconozco. Pues ahorita no hay no está la idea, pero vamos a platicarlo, vamos a verlo y ya veremos, ¿no? Para, digamos, pudiera ser para trabajar los 12 pasos, con algunas tareas que vayamos haciendo, ¿no? Un poco más interactivo. Porque ahorita es digamos, el planteamiento que se hace o el conocimiento del plan de recuperación, ¿no? La cuestión de la práctica es individual, pero pudiera ser que vamos a considerar esa posibilidad y lo vemos antes de terminar el taller, en las últimas sesiones. ¿Sale? ¿Alguna otra cosa, compañeros? De no ser así, bueno, pues vamos a dar por terminada nuestra sesión del taller de hoy. Les pido que abran sus micrófonos para que digamos la oración de la serenidad que dice: Dios concede la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, para cambiarlas para distinguir la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. Así sea y así será. Cuídense, nos vemos. Muchas gracias. El próximo miércoles. Bye. Bye.